Hola a todos. Un viaje que parecía ser solo para pedir la oportunidad de aprender un oficio podría terminar sacudiendo un pasado que ha permanecido en silencio durante 20 años. Hoy acompañaremos a Jung mientras lleva a Ho-ai-ka a conocer a un anciano reconocido por su profundo conocimiento de la medicina tradicional con hierbas. Ella lleva en el corazón el deseo de aprender para poder ayudar y salvar a otros. Jung, en cambio, carga con una sospecha que nunca se ha atrevido a expresar. Porque hace años ese anciano perdió a su única nieta, y el paso del tiempo, la edad y esas extrañas similitudes hacen que todo deje de parecer una simple coincidencia. Cuando una vieja fotografía se coloca sobre la mesa, cuando la mirada cansada del anciano tiembla de emoción, y cuando Ho-ai-ka comienza a sentir una extraña familiaridad imposible de explicar, el destino empieza a tomar otro rumbo. ¿Será solo una oportunidad para aprender un oficio o el momento decisivo que permita a una familia reunirse después de 2 décadas de separación? ¿Cómo saldrá a la luz la verdad? Y si Ho-ai-ka es realmente la nieta perdida, ¿cómo cambiará su vida? La historia de hoy no es solo un viaje en busca de un sueño, sino también un camino para reencontrarse con las raíces. Si te gustan las historias llenas de emoción, misterio y giros inesperados, dale like y suscríbete al canal ahora mismo para acompañarnos y descubrir cómo se revela la verdad en los próximos episodios. En el porche de la casa la mañana se abría con una luz suave aún impregnada de rocío. Los primeros rayos del día caían sobre el viejo suelo de baldosas, filtrándose entre las hojas del árbol del patio. Sobre la mesa de madera sencilla, 2 tazones de sopa de fideos humeaban desprendiendo un aroma cálido y reconfortante. El caldo claro mezclado con cebollín fresco y un toque de pimienta picante hacía que el ambiente se sintiera extrañamente cercano y acogedor. Jung estaba sentado frente a Ho-ai-ka con una actitud más pensativa de lo habitual. Comía despacio y de vez en cuando levantaba la mirada hacia el camino de tierra que conducía al final del pueblo, como si estuviera considerando algo importante. Al otro lado de la mesa, Ho-ai-ka disfrutaba cada cucharada en silencio. Su rostro sereno y sus ojos transparentes reflejaban la tranquilidad de la mañana. En el interior de Jung comenzaba a tomar forma una idea. Quería llevar a Ho-ai-ka a conocer al anciano que vivía solo al final del pueblo, el mismo al que una vez ayudó devolviéndole una cartera que había perdido. El anciano no solo era una persona bondadosa, sino que también tenía un profundo conocimiento de la medicina tradicional con hierbas, algo que Ho-ai-ka siempre había deseado aprender. Para ella no era simplemente un oficio, sino una manera de ayudar y sanar a los demás. Sin embargo, lo que inquietaba a Jung era otro recuerdo. Aún tenía presentes las palabras del anciano sobre la nieta que había perdido hacía ya 20 años. La coincidencia en el tiempo y algunos detalles vagos de aquella historia no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Aún así, nunca se había atrevido a preguntar más ni a afirmar nada. Una brisa suave cruzó el porche moviendo la cortina detrás de ellos. La mañana seguía tranquila, pero en el corazón de Jung empezaba a encenderse una pequeña esperanza. Tal vez el viaje que estaban por emprender no solo abriría el camino para que Ho-ai-ka aprendiera medicina, sino que también podría tocar un secreto que había permanecido dormido durante 2 décadas. El camino que llevaba al final del pueblo estaba cubierto por una fina capa de polvo, y a ambos lados, los viejos bambúes se inclinaban suavemente con el viento. Jung pedaleaba despacio mientras Ho-ai-ka iba sentada detrás, sujetando con delicadeza el borde de su blusa y mirando hacia la pequeña casa que se alcanzaba a ver entre los árboles. Aún no era mediodía, pero el sol ya calentaba lo suficiente como para iluminarlo todo, como si el entorno entero estuviera esperando un momento importante. La casa del anciano aparecía sencilla con su techo de tejas antiguas y una enredadera verde que cubría el patio delantero. En el aire flotaba el aroma de las hierbas, secándose un olor ligeramente amargo pero agradable.
Sobre las bandejas de bambú alineadas a lo largo del porche, había raíces, hojas y tallos cuidadosamente ordenados. Con solo una mirada bastaba para darse cuenta de que aquel lugar guardaba años de experiencia y conocimientos transmitidos de generación en generación. Hung bajó primero de la bicicleta sintiendo el corazón latir un poco más fuerte de lo habitual. No solo había ido para preguntar si Joaika podía aprender medicina tradicional, sino que también llevaba consigo una pregunta que nunca se había atrevido a formular en voz alta. Joaika permanecía detrás de él con una expresión que mezclaba ilusión y cautela, como si intuyera que aquel viaje escondía algo más grande. La puerta de madera se abrió lentamente. El anciano apareció con su cabello plateado y una mirada profunda. En el instante en que sus ojos se posaron en Joaika, el ambiente pareció detenerse por un segundo. Algo muy sutil, muy frágil parecía haber tocado el pasado. Hung respiró hondo. Hoy preguntaría si Joaika podía convertirse en su aprendiz de medicina herbal. Y quizá también intentaría acercarse a un secreto que había permanecido dormido durante 20 años. El anciano los invitó a pasar. La casa era sencilla pero ordenada. El aroma de las hierbas medicinales impregnaba todo el espacio como si se hubiera quedado adherido a cada veta de madera y a cada pared envejecida. Ramilletes de hojas secas colgaban alineados de las vigas y frascos de barro estaban cuidadosamente acomodados en un armario oscurecido por el paso del tiempo. La luz que entraba por una pequeña ventana iluminaba las motas de polvo suspendidas en el aire silencioso. Hung se sentó con la espalda recta sintiendo claramente la tensión en el pecho. Miró a Joaika. Ella observaba con atención cada hierba, cada raíz, con los ojos llenos de una fascinación pura. Esa mirada le dio aún más seguridad de que ella realmente pertenecía a ese lugar entre el olor de plantas raíces y remedios destinados a sanar. El anciano sirvió el té en silencio sin apartar la vista de Joaika. Aquella mirada no era solo la evaluación de un posible maestro, sino que dejaba entrever algo más profundo, una añoranza, un recuerdo enterrado durante demasiado tiempo. Su mano tembló ligeramente al dejar la taza sobre la mesa. El ambiente se volvió denso en ese breve instante. Hung sabía que era el momento de hablar sobre su deseo de que Joaika aprendiera medicina tradicional, pero detrás de esa petición llevaba otra pregunta, una que podría cambiar el destino de las 3 personas que estaban en esa pequeña casa. Afuera, el viento movía suavemente las hojas del enrejado del porche. Adentro, el pasado y el presente estaban muy cerca el uno del otro, esperando apenas una confirmación para revelar una verdad que había permanecido dormida durante 20 años. El silencio se prolongó tanto que se podía escuchar con claridad el sonido del té goteando desde la boquilla de la tetera hasta el fondo de la taza. El anciano se sentó despacio frente a ellos, sus ojos profundos sin apartarse del rostro de Joaika. No era una mirada dura, pero llevaba algo dentro que hacía que el ambiente se volviera más pesado. Hung sentía su corazón latir con fuerza. Sabía que ya no podía posponerlo más. Expuso la petición de que Joaika pudiera aprender medicina tradicional con toda sinceridad. Habló de su deseo, de su paciencia y de su voluntad de ayudar a los demás. Cada palabra parecía cuidadosamente medida lo suficiente para mostrar respeto, lo suficiente para abrir una puerta a la esperanza. El anciano no respondió de inmediato. Se levantó y caminó lentamente hacia el viejo armario de madera en un rincón de la casa. Del cajón más profundo sacó una pequeña caja con las esquinas desgastadas. Dentro había una fotografía antigua amarillenta por el paso del tiempo. En ella aparecía una niña de unos 5 o 6 años con ojos brillantes y una sonrisa dulce. Colocó la foto sobre la mesa. El aire pareció congelarse. El rostro de la niña tenía rasgos extrañamente familiares.
Huayca se inclinó para mirar y sus ojos se detuvieron de pronto como si acabara de rozar un recuerdo borroso en algún rincón de su memoria. Una sensación difícil de nombrar creció en su interior, algo entre lo desconocido y lo cercano. Jung contuvo la respiración. Ese instante no solo decidiría si Huayca podría estudiar medicina herbal, podría revelar una verdad que el tiempo había cubierto durante 20 años, y con una sola confirmación del anciano, el destino de Huayca podría tomar un rumbo completamente distinto. El anciano no apartó la mirada de Huayca, mientras sus dedos marcados por los años permanecían apoyados junto a la fotografía. Afuera, el viento sopló un poco más fuerte y las hojas del enrejado rozaron la pared con un sonido seco casi inquietante. Dentro de la casa nadie se atrevía a romper el silencio. ¿Cuántos años tienes?, preguntó al fin con voz baja pero firme. Huayca levantó la vista sorprendida por la pregunta. 25, señor. Los ojos del anciano parpadearon lentamente. 25. El número parecía recorrer su memoria como una sombra conocida. ¿Recuerdas algo? De cuando eras pequeña, continuó él. ¿Algún lugar, algún nombre, algún detalle que siempre te haya parecido extraño? Huayca dudó. Jung la miró con atención. Nunca habían hablado mucho del pasado de ella. Sabía que había crecido lejos de allí, criada por una familia humilde que la había acogido. Pero los primeros años de su infancia siempre habían sido un territorio difuso. Tengo recuerdos muy vagos, respondió finalmente. A veces sueño con un patio lleno de plantas medicinales, con el olor de hierba secándose al sol, y una voz que me llama por un nombre que no es el mío. El corazón de Jung dio un vuelco. El anciano cerró los ojos un instante. Sus labios temblaron apenas. ¿Qué nombre?, susurró. Huayca frunció el ceño como si intentara atrapar un eco lejano. Creo que me llamaban Annie. La taza de té vibró levemente al chocar contra el platillo. El anciano se puso de pie con dificultad. Caminó unos pasos hacia la ventana dándoles la espalda. Sus hombros parecían más frágiles que antes. Mi nieta, dijo, al fin se llamaba Annie. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Jung sintió que el tiempo se comprimía. Había imaginado muchas posibilidades, pero escuchar esa coincidencia pronunciada en voz alta le erizó la piel. Desapareció hace 20 años, continuó el anciano, todavía sin mirarlos. Un día de mercado. Había mucha gente. Yo me distraje apenas unos minutos. Y cuando volví a buscarla, ya no estaba. Huayca sintió un nudo en la garganta. Una imagen fugaz cruzó su mente, una mano soltándose un murmullo de voces, el ruido de pasos apresurados. Nunca encontramos su cuerpo, agregó el anciano. Nunca hubo una prueba de que estuviera muerta, solo silencio. Se volvió lentamente hacia ellos. Sus ojos brillaban no de debilidad, sino de una esperanza que parecía resistirse a morir. Durante años, cada vez que veía a una joven con la edad que tendría hoy, me preguntaba si sería ella. El silencio volvió a instalarse, pero ahora era distinto. No era vacío, estaba cargado de posibilidades. Jung habló con cuidado. Señor, nosotros no queremos ilusionarlo sin fundamento, pero cuando usted mencionó a su nieta y cuando yo supe la edad de Huayca, no pude evitar pensar que tal vez... El anciano levantó la mano pidiendo que no continuara. No necesito certezas absolutas, dijo. Solo necesito saber si existe una posibilidad. Se acercó nuevamente a la mesa y observó con detenimiento el rostro de Huayca. Ella también lo miraba ahora sin evasivas. Había algo en sus rasgos, la forma de los ojos, la curva de la sonrisa cuando intentaba disimular los nervios, incluso la manera en que sostenía la taza con los dedos ligeramente separados. ¿Quién te crió?, preguntó él. Huayca tragó saliva. Una pareja de agricultores. Me encontraron sola en la carretera según me contaron. Yo era muy pequeña. Nunca supieron de dónde venía. Jung vio cómo el anciano cerraba los puños conteniendo la emoción. La carretera que pasa junto al mercado, murmuró. Un escalofrío recorrió la habitación.
El pasado empezaba a encajar con una precisión inquietante. Pero aún faltaba algo, una prueba, una señal más clara. El anciano caminó hasta otra repisa y tomó un pequeño colgante de madera tallada. Lo sostuvo frente a Joaika. Mi nieta llevaba esto el día que desapareció. Era un amuleto familiar. Tenía uno idéntico. Joaika llevó instintivamente la mano a su cuello. Bajo su blusa siempre colgaba un pequeño trozo de madera con un grabado apenas visible. Lo había llevado desde que tenía memoria. Nunca supo su origen. Sus padres adoptivos decían que lo llevaba puesto cuando la encontraron. Sus dedos temblaron al sacarlo. El mismo diseño, el mismo desgaste en los bordes, el mismo símbolo tallado a mano. El anciano dejó escapar un sonido que no era del todo un llanto ni del todo un suspiro. Jung sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No puede ser, murmuró. Joaika miraba ambos colgantes uno junto al otro sobre la mesa. El corazón le latía con fuerza, pero dentro de ella algo comenzaba a asentarse, como si una pieza perdida finalmente encontrara su lugar. El anciano se acercó lentamente y con manos temblorosas rozó la mejilla de ella. «Annie», susurró. Ella cerró los ojos. No había una certeza científica, no había documentos ni pruebas oficiales, solo coincidencias, recuerdos fragmentados y dos colgantes idénticos. Pero a veces la verdad no llega como una declaración formal, llega como una sensación que atraviesa el pecho y no deja espacio para la duda. Jung observaba la escena con el corazón dividido entre la alegría y el temor. Si Joaika era realmente la nieta perdida, su vida cambiaría para siempre. Seguiría queriendo quedarse en el pueblo. ¿Se iría con el anciano? ¿Lo miraría a él de la misma manera después de descubrir un origen distinto? El anciano retiró la mano con suavidad. «No quiero obligarte a aceptar nada», dijo con voz quebrada. «Solo quiero que sepas que si eres mi nieta, o incluso si no lo eres, esta casa siempre será tu hogar». Las palabras cayeron como una promesa. Joaika abrió los ojos. Había lágrimas, pero también una serenidad nueva. «No sé quién fui exactamente», respondió, «pero sé quién quiero ser. Y quiero aprender a sanar como usted». El anciano asintió conmovido. «Entonces quédate, aprende, y mientras tanto, dejemos que el tiempo confirme lo que el corazón ya sospecha». Jung exhaló por primera vez en lo que parecía una eternidad. El momento que había temido y esperado al mismo tiempo no había destruido nada. Al contrario, había abierto un camino inesperado. Afuera, el sol del mediodía iluminaba con más fuerza el patio lleno de hierbas secándose al aire libre. El viento movía las hojas como si celebrara en silencio. 3 personas permanecían dentro de aquella casa sencilla, unidas por una posibilidad que transformaba el pasado y el futuro al mismo tiempo. Pero la historia no terminaba allí. Porque si Joaika realmente era la niña desaparecida, alguien más debía saber lo que ocurrió hace 20 años. Alguien que había estado presente aquel día de mercado. Alguien que quizá no quería que la verdad saliera a la luz. Mientras el anciano comenzaba a mostrarle a Joaika las primeras raíces medicinales y le explicaba cómo distinguir las que curan de las que pueden dañar, Jung se quedó en silencio observando. Sabía que el descubrimiento no solo traería alegría, también podía despertar viejas sombras. Y en algún rincón del pueblo puede que hubiera personas que jamás imaginaron que aquella niña perdida regresaría. La pregunta ya no era si Joaika aprendería medicina tradicional. La pregunta era, ¿quién más reconocerá su rostro? ¿Y qué harán cuando comprendan que el pasado por fin ha vuelto para reclamar su verdad?